A continuación vamos a elaborar tablas de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Lo primero que tenemos que observar es nuestra base de datos. Tenemos la variable en estudio edad, en donde primero vamos a filtrar y vamos a ver los datos resumidos. ¿Qué observamos acá? Que los datos resumidos de nuestra variable en estudio edad son demasiados. Por lo tanto, a la hora de trasladar estos datos en nuestra tabla de frecuencia va a quedar demasiado extensa. Entonces tenemos que recurrir a las tablas ya para datos agrupados en intervalos. Y para ello necesitamos completar estos datos. ¿Ya? Primero tenemos n, que es el tamaño de la muestra, donde tenemos que anotar esta función. Es igual contar. Seleccionamos, doble clic y arrastramos la matriz de datos. Seleccionamos, cierre paréntesis, enter. Entonces estamos hablando de 110 datos. K es el número de intervalos que vamos a necesitar para elaborar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Entonces vamos a insertar esta función. Es igual redondear punto más, acá lo tenemos, doble clic, luego insertamos la fórmula 3,3 por logaritmo log. Seleccionamos n, que es el tamaño de la muestra, 110, luego cierre paréntesis, más 1, punto y coma, 0. ¿Por qué 0? Porque el número de intervalos son números enteros. Un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. Entonces no tiene decimales. C con 0 decimales. Y cierre paréntesis, enter. Por lo tanto, el número de intervalos que vamos a elaborar son 8. Necesitamos saber cuál es el dato mayor, numéricamente hablando. Entonces, es igual max, doble clic, arrastramos la matriz de datos, cierre paréntesis, enter, 86. Ahora vamos a identificar el dato menor, min. Es igual min, doble clic, ¿qué nos dice la fórmula? Arrastramos la matriz de datos, cierre paréntesis, enter. El rango, ¿cómo determinamos el rango? Es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, es igual dato mayor menos el dato menor, enter. Y para verificar si efectivamente esto está correcto, dato menor. Recuerde que esto está ordenado de menor a mayor. 50, 50. Dato mayor 86. Vamos a ver, dato mayor 86. Por lo tanto, nuestros datos están correctos. La amplitud. ¿Cómo determinamos la amplitud? Que es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Es una medida de longitud. Y utilizamos esta función. Redondear. Punto más. Pero aquí anotamos igual. Redondear. Punto más, acá lo tenemos, doble clic, luego seleccionamos el rango, acá lo tenemos, dividido o slash por el número de intervalos que es K, 8. Luego punto y coma y seleccionamos el número de decimales. Partamos con 0 decimales y ahí vamos viendo que se nos presenta en nuestra tabla de frecuencia. 5. Entonces, partimos. Seleccionamos. Recuerde que tenemos que elaborar 8 intervalos. Entonces, arrastramos. Y armamos nuestra tabla. Tenemos límite inferior y acá el límite superior. Sobre ella, acá vamos a colocar también
Y sobre el límite inferior y límite superior vamos a combinar y centrar y vamos a anotar o escribir la variable en estudio, que es edad. Luego, partimos con la primera celda. Es igual, seleccionamos el dato menor. Partimos con el dato menor elegido. Luego, para determinar el límite superior, escribimos es igual, seleccionamos el límite inferior más la amplitud, que es 5. Y seleccionamos F4 para que quede fija la amplitud. Enter. Posteriormente nos vamos a la segunda celda del límite inferior. Es igual y seleccionamos el límite superior. Enter. 55. Ahora bien, recuerden que son 8 intervalos. Entonces, acá, esto encuadra. Entonces, aquí anotemos 1 es igual a 1 más 1 para verificar. 2, arrastramos hasta que nos dé 8. Ya, hasta aquí corresponde. Entonces, estos datos no nos sirven. Entonces tenemos que llegar hasta acá. ¿Ya? Y esto que está aquí vendría siendo nuestro total. Ya, pero dejémoslo hasta ahí. Sabemos que tenemos que llegar hasta acá. Luego, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la celda del límite inferior 55 y arrastramos hasta 8. Luego tomamos o seleccionamos el valor del límite superior 55 y arrastramos hasta la fila 8. Y ahí ya determinamos automáticamente los límites inferiores y superiores. Ahora tenemos que verificar el límite superior. ¿Cuál es el dato mayor? El dato mayor es 86, por lo tanto tiene que aparecer en el último intervalo. Y efectivamente calza perfecto porque el 86 está entre 85 y 90. Recuerden que el 86 puede estar entre estos dos valores o puede estar acá, al final también como 86. ¿Ya? Lo importante es que aparezca en el último intervalo. Por lo tanto, esto está correcto. Y ahora podemos borrar nuestras celdas restantes. Y nos quedamos con esto. Acá seleccionamos y vamos a colocar total. Combinar y centrar, total. Luego, acá vamos a determinar qué cosa. Vamos a determinar la marca de clase. ¿Y cómo la determinamos? Como M sub I. ¿Ya? Y la marca de clase es igual a, abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, dividido por 2. Enter. Y luego arrastramos hasta el último intervalo. Y ahí tenemos todas las marcas de clase. Luego viene la frecuencia absoluta. F minúscula sub I. ¿Y cómo determinamos nuestra frecuencia absoluta? Utilizando esta función, contar.si.conjunto. Entonces escribimos es igual contar.si.conjunto, doble clic, y seleccionamos f de x y aparece nuestro recuadro. Primero seleccionamos el rango, donde dice rango, y luego presionamos F4. En criterio 1 seleccionamos el límite inferior. ¿Qué me está diciendo este intervalo? Que tenemos que tomar valores mayores o iguales a 50, ¿cierto? Y en el límite superior menores a 55. Entonces, abro texto con comillas y escribimos mayor o igual a 50. Y cierro comillas. Luego en el rango, que para el criterio 2, seleccionamos nuevamente el rango, presionamos F4 y nos vamos al criterio 2. Y en el criterio 2 es analizar el límite superior. Tienen que ser los valores menores a 55. Entonces abro comillas, menores a 55. Cierro comillas. Y luego aceptamos. ¿Y qué hacemos? Luego arrastrar los valores hasta
el último intervalo. Luego nos vamos a la segunda celda y solamente vamos cambiando estos valores del límite inferior y superior. Para el segundo intervalo, límite inferior 55, límite superior 60. Entonces aquí 55 y acá 60. Enter. Para la que sigue, tenemos límite inferior 60, límite superior 65. Entonces 60 inferior y 65 superior. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo para todas las, ir cambiando los valores, ¿ya? En 25, entonces tenemos 65, 70. 65, 70. Para la que sigue, 70, 75. 70, 75. Para la que sigue, entre 75 y 80. Entre 75 y 80. La que sigue, entre 80 y 85. Y la última, entre 85 y 90. ¿Ya? Entonces acá entre 85 y 90, menor que 90. ¿Por qué colocamos menor que 90 también? Porque acá nuestro dato mayor, recuerden que era 86. ¿Ya? Ahora sumamos los valores de la frecuencia absoluta y nos da 110, ya que coincide con lo que aparece inicialmente en nuestro ejercicio. Luego vamos a determinar la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub I. Y eso, ¿cómo lo determinamos? Es igual, seleccionamos el primer valor de la frecuencia absoluta, 25, Enter. Luego, para la segunda, es igual, seleccionamos el valor anterior, más el que sigue, 14, Enter. Y luego arrastramos hasta la penúltima celda. ¿Y qué observamos? Que el último valor acumulado coincide con la suma, ¿cierto?, de nuestra muestra, el valor de nuestra muestra. Luego, H minúscula sub I, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo la determinamos? Es igual, le pedimos ayuda a la frecuencia absoluta, parte del universo 25, dividido por el total del universo, ¿ya? Y seleccionamos F4 para que el universo quede fijo. Y nos ubicamos en la primera probabilidad y arrastramos hasta la última celda. Y la suma de todas las probabilidades nos tiene que dar 1. Por lo tanto, el resultado está correcto. Ahora H mayúscula sub I, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Es igual, seleccionamos la frecuencia relativa de la primera celda, Enter, y luego para la segunda celda es igual, seleccionamos el valor anterior, más el que sigue de la frecuencia relativa, Enter, y luego nos ubicamos en la celda y arrastramos hasta la penúltima celda. Y la última valor que nos da es 1, que coincide con la sumatoria de las probabilidades de la frecuencia relativa. Luego vamos a elaborar H minúscula sub I por ciento, la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo la determinamos? Es igual, seleccionamos la frecuencia relativa, Enter, nos ubicamos en la primera celda y en la parte superior central transformamos porcentaje y arrastramos hasta la última celda. La suma de todos los porcentajes nos tiene que dar 100%, sí o sí, ¿ya? Y por último, la última frecuencia es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces colocamos es igual y seleccionamos la frecuencia relativa acumulada, Enter. Luego nos ubicamos en la primera celda del 0,22, transformamos a porcentaje y arrastramos hasta la penúltima celda. Y el último porcentaje acumulado es 100%, lo que coincide ya con la sumatoria de los porcentajes de la frecuencia relativa porcentual. Y todo esto está correcto.